Bien, hermanos, pues vamos ahora a meditar un momento en el consejo del Señor, como decía el siervo, y quiero invitarlos, amados, para buscar el libro de Josué en el capítulo 3. Josué capítulo 3. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a darle lectura del 1 al 7, hermanos. Gloria al Señor. Josué 3, del 1 al 7. Si lo tienen, hermanos, démosle lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, y no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Oramos. Padre, gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú estás aquí. Donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, ahí estarás siempre, Señor. Donde estén los adoradores, ahí te manifestarás, Padre mío. Señor, gracias, Padre, porque esta paz, bendito Señor, proviene de ti y es la evidencia de tu presencia, Señor. El gozo, Padre mío, que hay en nuestro corazón nos dice que tú estás con nosotros, Señor. Dígnate, por favor, Padre mío, tocar con esta palabra, Señor, el corazón de cada uno de tus hijos e hijas, Padre. Señor, y que entiendan, Padre bendito, que así como estuviste, Señor, con aquellos hombres que te sirvieron con todo su corazón, así estás y estarás, bendito Señor, con todos aquellos, Padre Santo, que tengan, Padre mío, esa misma disposición, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Tomen sus lugares, hermanos. Gloria al Señor. Nuestro tema, hermanos, es la exaltación que otorga Dios. Amén. La exaltación que otorga Dios. Es natural, hermanos, que la gente se promueva a sí mismo, es decir, que quiera ocupar un rango de mayor importancia en la sociedad. Es natural, hermanos, que la gente quiera, ¿verdad?, estar por encima de los demás. Hay veces, hermanos, que se promueven de muchas maneras para alcanzar lo que desea el corazón del hombre. Y hay otras veces, hermanos, ¿verdad?, que Dios quiere exaltar a una persona y esta persona se niega. Amén. ¿Y por qué se niega? Porque a veces, hermanos, no a veces, sino siempre, hermanos, cuando Dios escoge a una persona, esto implica una responsabilidad muy grande. Amén. Cuando Dios comisiona a una persona, eso, hermanos, lo conlleva a un compromiso
a una responsabilidad que pesa bastante, hermanos, ¿verdad? Y a veces el hombre no quiere eso, no quiere comprometerse, no quiere, hermanos, esa carga, esa responsabilidad, y entonces se niega, y hermanos, y Dios quiere exaltarlo. Es el caso de Moisés, por ejemplo, cuando Dios le dice: ¿sabes qué? Descendí porque vi, ¿verdad?, a mi pueblo afligido, a mi pueblo que es oprimido por los egipcios, y te escogí a ti, y te estoy comisionando para que vayas con Faraón y saques a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ya saben la historia, ¿verdad? Moisés dijo: no por esto, no por aquello, no por... Sí, es que no se habla. Y resulta que Moisés, hermanos, ¿verdad?, era un príncipe, hermanos, ¿verdad?, que había sido criado en el palacio de Faraón y había sido enseñado en toda la ciencia de los egipcios. O sea, ¿de dónde saca Moisés que no sabe nada? Amén. Y dices que no sé hablar. Hay gente que dice que Moisés era tartamudo. Eso no es cierto. La Biblia no dice eso. Lo que pasa es que Moisés se está excusando. Moisés está diciendo: es que yo no hablo ese lenguaje. ¿Cómo no va a hablar ese lenguaje? Moisés, hermanos, era un hombre muy educado. Moisés era un hombre, hermanos, muy preparado. Pero él no quería la responsabilidad. Pero Dios quería exaltarlo. Amén. Y fue tanta la negativa de Moisés que hizo enojar a Dios. Amén. Dice que Dios se enojó. Y entonces, hermano, ¿verdad?, Dios escogió también a Aarón, su hermano, para que lo acompañara, hermano, ¿verdad?, y cumpliera esta misión. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, cuando el Señor a través de Pedro le habla a los ancianos y a los jóvenes de la iglesia. Cuando la palabra del Señor habla de ancianos, hermanos, habla de los dirigentes, habla de liderazgo, pero al decir jóvenes, hermanos, habla también de un liderazgo, hermanos, que va comenzando, amén, en la iglesia, de un ministerio, hermanos, joven. A eso se refiere la palabra del Señor. Y el Señor, hermanos, a través de Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Amén. Esto no es solamente, hermanos, una responsabilidad del pastor, sino de todos aquellos, hermanos, que hemos sido llamados, hermanos, a desenvolvernos en un ministerio, cualquiera que éste sea. Amén. Cuando Dios nos da dones, cuando Dios nos da una capacidad, cuando Dios nos da una comisión, hermano, ¿verdad?, para servicio, debemos de hacerlo con gusto, con alegría, con gratitud, amén, con honorabilidad, con dignidad, amén. Así nos manda la palabra del Señor que lo hagamos. Dice: servid a Dios con alegría, dice la palabra del Señor. No le digas al Señor: es que no sé hablar como Moisés, ¿no? No, si Dios, hermano, ¿verdad?, te escogió a ti, Él sabe por qué lo hizo. Amén. Siempre, hermanos, ¿verdad?, cualquiera de nosotros, yo también, hermanos, ¿verdad?, puse peros cuando Dios me escogió, cuando Dios me llamó al ministerio. Le dije: Señor, yo nunca he pisado un seminario, nunca he estudiado, hermano, teología, nunca he estudiado, Señor, nada, y no puedo. Pero Dios dijo: yo soy tu maestro. ¡Aleluya! Amén, gloria al Señor. Y yo dije: bueno, si es así, adelante. Amén. Entonces, amados, dice la palabra del Señor, hermanos, en Números, capítulo 16, del versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor, decíamos al principio, que muchas veces el hombre tiende a promoverse a sí mismo. Es decir, hermanos, ¿verdad?, tiende a tener un rango mayor que los demás. Y en este caso, en Números capítulo 16, del 1 al 3, la Biblia nos narra la rebelión de Coré. Resulta que Coré, hermanos, era un príncipe de
era un príncipe entre sus hermanos. Él era pertenecía, hermanos, a la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. A esa tribu también pertenecía Moisés y Aarón. Y dice la palabra del Señor que este hombre, hermanos, era un príncipe entre las familias de Leví. Pero él estaba inconforme con su rango. Él, hermanos, aspiraba a algo más grande, a una honra más grande, hermanos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que este hombre tenía, como le decía, cierta influencia, hermanos, ¿verdad?, sobre la gente, porque él era un príncipe. Y dice la palabra del Señor que él estaba inconforme, y para promoverse a sí mismo, dice que usó, hermanos, ¿verdad?, a la gente que también como él estaban inconformes, dice la palabra del Señor, y arrastró, hermanos, ¿verdad?, a un buen número, como a 200 gentes, dice la Biblia, y a otros príncipes, hermanos, de otra tribu, la cual era de Rubén, dice la palabra del Señor. Y entonces, hermanos, se rebelaron en contra de Moisés, y vinieron y le reprocharon, le reclamaron, y le dijeron: ¿por qué tú, siendo igual que nosotros, es decir, eres levita, nosotros somos también levitas? Amén. Eres sacerdote, también nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué te levantas tú como príncipe? ¿Por qué tú te levantas como caudillo? ¿Por qué tú te levantas, dice, para gobernar a todo Israel, si también nosotros somos como tú? Y la respuesta de Moisés dice Moisés: es que yo no me puse como príncipe, es que yo no me autonombré como líder del pueblo de Israel. Fue Jehová Dios al que le plació escogerme para liderar a su pueblo. Amén. Dice: pero tú, dice, si estás inconforme, si tú con todos los hombres que vienen, dice, están inconformes, les propongo una cosa, dice la palabra, dice Moisés. Vamos, dice, a llenar nuestros incensarios. Cada uno, dice, traiga un incensario. Estamos hablando de un sacerdocio, todos eran sacerdotes. Y dice la palabra del Señor que le dijo Moisés: tomen cada uno sus incensarios y presentémonos delante de Jehová en el tabernáculo. Y allí, cuando estemos reunidos, Dios va a confirmar a quién escoge. Si a mí me desecha y los pone a ustedes, perfecto. Amén. Pero una cosa les digo, que si esto no es del agrado de Dios, si ustedes mueren como muere, dice, naturalmente cualquier otra persona, dice, entonces, dice, yo no soy el líder. Pero si la tierra, dice, se los tragara y murieran de una forma extraordinaria, dice, entonces sabrá todo Israel que Dios me ha escogido a mí como príncipe de este pueblo. Qué tremendo, hermanos. Y dice la palabra del Señor que ellos va, como dicen los mexicanos, ¿no? Va. Y trae cada uno su incensario, dice la palabra del Señor, y se presentaron delante de Dios y ofrecieron todos el incienso. Pero en lugar de que fuera esto, hermanos, grato delante de Dios, dice que salió fuego de la presencia de Dios y consumió, dice la palabra del Señor, a Coré y a todo su séquito, es decir, a todos sus seguidores, dice la palabra del Señor. Y se los tragó la tierra, hermanos, dice la Escritura, hasta con todas sus casitas de campaña, con sus chivos, sus burros, sus borregos, sus ovejas y todo lo que tenían, aún sus hijos, dice la palabra del Señor, se los tragó la tierra, dice la Escritura. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios temblaba. Y digo yo, ¿quién no, verdad? No sé si a ustedes les ha tocado, hermanos, verdad, allá en la calle, cuando vienen los temblores, hermano, ¿verdad? La gente hasta cae de rodillas, hermano. Dice, Dios mío, ten misericordia. Aunque no sean cristianos, aunque digan, ¿verdad? Yo soy ateo. Pero hasta el más ateo, hermano, ¿verdad? Cuando siente el sangoloteo, entonces dice, Dios mío. Entonces, amados,
Dice pues la palabra del Señor que este hombre trató de promoverse a sí mismo, dice la Escritura. Y tenemos muchos testimonios bíblicos, hermanos, de este tipo de conductas. Ustedes conocen la historia de Absalón, el hijo de David. Amén. Un hijo de un rey, hermano, del rey David, dice la palabra del Señor, que también, hermanos, quería gloria, que también quería una corona, también quería un trono, hermanos, dice la palabra del Señor. Y dice la Escritura, hermanos, ¿verdad?, que también conspiró contra su padre, dice la palabra del Señor, porque quería la misma gloria de su padre. Y esta es la conducta del diablo, hermano. La actitud de Satanás fue esa. Él codició, hermanos, dice la palabra del Señor, la gloria de Dios, el trono de Dios, el reino de Dios, hermanos. Y esa fue la conducta también de este hombre, de Absalón, dice la palabra del Señor. Pero quiero decirles, hermanos, usted y yo tenemos un expediente, quizá en el trabajo, quizá en una clínica, en alguna parte está nuestro expediente. Y si vamos, hermanos, y abrimos este expediente, va a decir mucho de nosotros, hermanos. Si es en cuanto a la salud, yo tengo un expediente allí en el Hospital Juárez, y dice, ¿verdad?, que el 29 de enero del 2000, ¿qué fue? 2016, 17, sufrió un infarto. Ahí está, ¿verdad? Ahí está registrado. Tengo otro expediente, hermano, ¿verdad?, en diferentes compañías donde trabajé, hermano, ¿verdad?, en mi juventud. Y ahí dice, hermano, qué clase de trabajador soy yo. Y hermanos, la Biblia tiene ese expediente de Absalón y tiene el expediente de Coré. Pero en su expediente de estas gentes, hermano, yo no veo a Coré, hermanos, ¿verdad?, peleando contra Amalek, peleando, hermanos, contra los filisteos, peleando, hermanos, ¿verdad? No lo veo ahí. No lo menciona la palabra del Señor. Tampoco Absalón, siendo, hermanos, ¿verdad?, un príncipe, un hijo, hermanos, de rey, no lo veo al frente, hermanos, ¿verdad?, de un ejército peleando en favor de su pueblo. Pero sí codiciando, hermanos, ¿verdad?, el trono de su padre. Y a Coré codiciando, hermanos, el liderazgo de Moisés, dice la palabra del Señor. ¿Sí? Eso es lo que tiene su expediente. Pura sinvergüenzada nada más, hermano. Amén. Eran algunos rebeldes y, hermanos, dice la palabra del Señor, que buscaban, hermanos, engrandecerse a sí mismos, buscaban promoverse, buscaban, hermanos, ¿verdad?, la gloria de ellos mismos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 27. Dice la Escritura, hermanos, que no es bueno comer mucha miel, y tampoco dice buscar su propia gloria es gloria. No es bueno, dice la Escritura, autonombrarse, autoproclamarse, hermanos, y mucho menos, hermanos, conspirar contra alguien, hermano, para quitarle lo que tiene. Amén. Para usurpar un lugar que Dios, hermano, no nos ha dado. Amén. Dios, hermano, no le quepa la menor duda. A mí no me cabe la menor duda, hermanos, de que Dios quiere exaltarnos a todos sus hijos. Yo me pregunto, meditaba yo sobre este tema, hermanos, y decía yo, poniéndome yo en primer lugar, decía yo, tengo 3 hijos, y yo me preguntaba, ¿a cuál de ellos sacrificaría yo por el otro? Amén. ¿A cuál de ellos, hermanos, verdad, le diría yo, tú no vas a estudiar y tú vas a ir a la universidad y tú te vas a quedar, verdad, analfabeto, tú te vas a quedar sin carrera, tú te vas a quedar sin preparación para que levantemos a tu hermano? Yo no haría eso, hermanos. ¿Y usted? ¿Verdad que no? No nos da el corazón a los padres y a las madres, yo creo mucho menos, porque las mamás, hermanos, son muy insensibles, hermanos, ¿verdad?, a este tipo de cosas. Dios tampoco haría eso, hermanos. Dios no tiene preferidos. Dios no tiene, hermanos, que oye al Señor,
acepción de personas. Dicen que Dios no hace acepción de personas. Dios quiere la exaltación de todos, hermanos. Pero también Dios tiene un expediente, hermanos. Amén. Donde están allí nuestros antecedentes, hermanos. Amén. Dios tiene presente, hermano, lo bueno y lo malo que nosotros, hermanos, hacemos a lo largo de nuestra carrera. La Biblia nos habla, hermanos, del expediente de Josué. Dios le dice a Josué: a partir de este día voy a empezar a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. Amén. Pero cuando le dice todo esto, hermanos, es porque tiene el expediente de Josué. Amén. Y la palabra del Señor, hermanos, gloria a Dios, nos lleva, hermanos, a abrir ese expediente. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 23, capítulo 10, versículo 10 al 11. 23, 10 al 11. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en el reino de Dios las cosas son diferentes al reino de este mundo. Dice el Señor, hermano, que todo aquel que realmente quiera ser grande entre sus hermanos, ¿qué debe ser? Siervo, es decir, servir a todos los demás. Esa es la regla de Dios, mis hermanos. Amén. En la regla del mundo, hermanos, ¿verdad? Dicen que el que tiene más saliva traga más pilones, ¿verdad? El que es más abusado, el que es vivillo desde chiquillo, ¿verdad? Sí. Allí hay oportunismo. Ahí, hermanos, ¿verdad? Hay, ¿cómo le dicen? Se me olvidó esa frase chistosa que dice: matanga, dijo la changa, ¿no? Ándale. Allí sí existe el matanga, dijo la changa. Aquí no, mis hermanos. En el reino de Dios todo, hermanos, es justo, todo es recto, todo es limpio, hermano. Todo, amados hermanos, tiene, gloria al Señor, una consecuencia. Si hacemos lo malo, recibiremos, hermanos, ¿verdad?, nuestra paga. Y si hacemos lo bueno, también, hermanos, gloria al Señor, tiene una consecuencia positiva, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, dice la Escritura, pues, dice el Señor: el que quiera ser mayor entre ustedes, que sea el siervo, que le sirva a todos los demás, dice la palabra del Señor. Habiendo los antecedentes de Josué, decíamos, hermanos, que cuando Dios decidió engrandecerlo y le dijo: desde ahora te voy a empezar a engrandecer de los ojos de todo Israel, hermanos, él tenía su expediente, hermanos, y sabía que Josué era un hombre diferente, hermanos, con un espíritu humilde, un espíritu manso, obediente, un hombre de fe y de devoción. La Biblia nos habla de Josué en el capítulo, en el libro de Éxodo, hermanos, capítulo 33, nos habla, hermanos, de este hombre en el versículo 10 al 11. Éxodo 33 del 10 al 11 dice: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué era Josué? Un servidor. Amén. Un servidor, un mandadero, hermano. Amén. Lo que le decía a Moisés, eso era lo que hacía Josué. Amén. Era un hombre servidor, dice la palabra del Señor. También tenía la cualidad de ser un guerrero. En el mismo libro de Éxodo capítulo 17, hermanos, vemos a Josué, gloria al Señor, peleando, hermanos, las batallas de Dios en favor de Israel, dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 17, del 8 al 13, dice:
Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek, a su pueblo, a filo de espada. Un hombre aguerrido, un hombre valiente, un hombre obediente, un hombre servidor. Amén. Un hombre humilde que estaba, hermanos, sujeto, sometido, hermanos, al liderazgo, hermanos, de Moisés. Él lo reconocía, lo respetaba, lo obedecía, dice la palabra del Señor. Y dice también, hermanos, que era un hombre devoto, porque dice la Escritura que Moisés, aún dice la palabra del Señor, que cada mañana salía del campamento, hermanos, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 32 del Éxodo, dice la Escritura que Moisés se enojó porque Aarón hizo un becerro de oro con todos los zarcillos, los aretes y brazaletes que le proporcionaron la misma gente del pueblo, e hizo un becerro de oro, dice la Escritura, y le adoraron y le alababan, dice la palabra del Señor. Y Moisés se enojó, hermanos, y dice la Escritura que por eso sacó el tabernáculo de en medio del campamento, hermanos, y lo sacó fuera, dice la Escritura, lo echó, hermanos, ¿verdad?, a una distancia, dice la palabra del Señor, donde el pueblo dice que lo veía. Y Moisés dice que cada mañana iba, hermanos, y entraba en el tabernáculo de Dios y oraba. Y cuando Moisés estaba allí, dice la palabra del Señor, que la gloria de Dios, la nube de la presencia de Dios, estaba allí también, hermanos, ¿verdad?, con él. Y hablaba, dice Moisés, con Dios, como habla cualquier hombre con su compañero, con su amigo. Y dice la Escritura que Moisés regresaba nuevamente al campamento, pero Josué dice que se quedaba ahí. Permanecía allí en el campamento, en el tabernáculo, dice la palabra del Señor. Eso quiere decir que Josué tenía una comunión tremenda con Dios, hermano, porque la gente, hermanos, tenía miedo, hermano, de ir al tabernáculo por todo lo que había pasado. Sentían culpabilidad, hermano, no sentían confianza, porque cuando aquello del becerro, hermanos, ¿verdad?, ocurrió, dice la palabra del Señor que Dios, hermanos, consumió a un buen número de miles, dice la palabra del Señor, entre el pueblo de Israel. Y por eso el pueblo, hermano, temblaba y decía: no, si acercarse al tabernáculo de Dios es muerte, mejor déjalo allí entonces afuera. Y dice que nada más desde lejos veían cuando Moisés pasaba, hermanos, y se metían, y todos se postraban, dice, a la puerta de sus tiendas de campaña, y desde ahí adoraban, pero no se atrevían, hermanos, a hacer lo que Josué hacía. Y Josué solamente era el que estaba permanentemente de día y de noche ahí en el tabernáculo, dice la palabra del Señor. Así que Josué tenía una confianza y una comunión tremenda con Dios, hermanos. Ese es el expediente de Josué, gloria al Señor. Entonces, hermanos, dice pues la palabra del Señor que Josué era un hombre valiente y aguerrido, dice la Escritura. Peleó las batallas de Dios en favor de su pueblo, hermanos. Él estuvo cuando Moisés subió al monte, hermanos, al Sinaí, para recibir las tablas de la ley, dice la Escritura. En Éxodo 24, 12 al 13, dice la palabra del Señor que fue uno, hermanos, ¿verdad?, el único más bien, que subió con Moisés, hermanos, al monte Sinaí, dice la Escritura. Nadie más subió con Moisés.
Solo Josué, dice la palabra del Señor. Era un hombre fiel, era un hombre inseparable, hermanos, de Moisés. Allí donde Moisés, hermanos, ¿verdad?, estaba, allí estaba Josué, al servicio de él, hermanos, atento, hermanos, a alguna orden que le daba Moisés, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, también dice la Escritura, hermanos, que fue uno de los espías que Moisés envió, dice la palabra del Señor, allá, hermanos, ¿verdad?, a recorrer, a reconocer la tierra prometida. En Números capítulo 13, versículo 8, dice que es Oseas, y Oseas, hermanos, era su nombre de pila, como decimos nosotros, y Moisés lo bautizó con el nombre de Josué. Amén. Por eso allí en Números capítulo 24 dice que era Oseas, pero es el mismo Josué, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, gloria a Dios, que él fue uno, pues, de los espías, hermanos, que arriesgó su vida para ir, hermanos, ¿verdad?, a la tierra enemiga. Y allá, hermanos, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, que desde allá regresó, hermanos, con buenas noticias. Y dice la palabra del Señor que todos los demás, hermanos, ¿verdad?, excepto Caleb, dice la palabra del Señor, ellos dos, Caleb y Josué, fueron los que animaron al pueblo para entrar a la tierra prometida, porque los demás 10 espías, hermanos, porque eran 12, dice la Escritura, uno por cada tribu. Y dice la palabra del Señor, hermano, ¿verdad?, que los 10 restantes decían: no, es una tierra que mata a sus moradores. Allí es una tierra de gigantes. Y nosotros éramos como langostas delante de ellos. Imagínense, hermano. Pero ellos, Josué y Caleb, dice que le dicen: no, hermanos, no hablen así de la tierra que Dios ha prometido. Porque aquí están las evidencias de que es una tierra que realmente, como dice Dios, fluye leche y miel. Dice que traían 2 racimos de uva, hermano, cargando entre 2 personas, hermanos, en un barrote. Imagínense, hermano, el tamaño, ¿verdad?, del racimo de uvas. Y dice la palabra del Señor que ellos, hermanos, hablaron a favor de la tierra prometida, dice la Escritura. Entonces era un hombre de fe, dice la palabra del Señor. Le había creído a Jehová, el Dios de Israel, gloria al Señor. Entonces, hermanos, ese es el expediente de Josué, entre muchas cosas que se hablan de él. Decía, estos hombres, hermanos, de edad Coré y Absalón y otros hermanos no tienen ese expediente. Amén. No tienen esas cualidades. Josué, hermanos, muestra por sus obras, hermanos, su fe, su lealtad, su devoción. Y dice la palabra del Señor, hermanos, gloria al Señor, que un día Dios le dijo a Moisés, cuando estaban frente al monte Abarim, Moisés le dijo: ni tú ni Aarón van a entrar a la tierra prometida. Amén. Tú vas a morir, dice, antes de que pase el Jordán. Y Moisés sabía que Josué era un hombre de fiar, era un hombre confiable, era un hombre leal, era un hombre devoto. Sin embargo, no le dijo a Dios: Señor, ponga a Josué, ¿verdad?, en lugar mío. No, él oró a Dios cuando él supo, ¿verdad?, cuando Dios le informó que no entraría, que hasta ahí llegaría nada más, hasta la frontera. Moisés le dijo a Dios: Dios, si no voy a entrar, si no voy a vivir lo suficiente, te ruego, Señor, que levantes un varón, un caudillo para tu pueblo, que saque y que regrese al pueblo en victoria, que sea temeroso de ti, que sea leal. Y Dios le dijo: pon a Josué, tráelo al sacerdote, a Eleazar, hijo de Aarón. Ya estaba ungido Eleazar como sumo sacerdote. Lo pondrá delante de él y él me consultará, y yo voy a confirmar mi llamado en Josué a través del juicio del Urim. El Urim y el Tumim, hermanos, eran unas piedras preciosas que tenían, hermanos, ¿verdad?, engastadas en los vestidos los sacerdotes.
Y por esas piedras, hermano, ¿verdad?, se echaba como una especie de suertes. Y entonces Dios confirmaba a través de eso, hermano, ¿verdad? Era un sí o un no. Amén. Eso era el juicio del Urim y del Tumim. Y dice la palabra del Señor que eso lo hacían los sacerdotes, nada más. Ellos eran los que tenían esas piedras preciosas y ellos eran, hermanos, los que echaban suerte. Y dice la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad?, que Dios lo decidió así, para que a través del ministerio sacerdotal todo el pueblo, dice la palabra del Señor, entendiera que el llamado o la decisión era de parte de Dios de poner a Josué en lugar de Moisés. ¡Aleluya! Hermanos, hay zapatos que quedan bastante grandes. Amén. Hay sacos demasiado grandes, hermanos, ¿verdad?, que nos quedan demasiado guangos, hermanos, ¿verdad? Llenar los zapatos de Moisés, llenar el saco de Moisés, hermanos, no era cualquier cosa. Amén. Dios había hecho por mano de Moisés grandes cosas, hermanos, como la apertura del Mar Rojo. Amén. Donde Dios a través de él, hermanos, abrió las aguas, dice la palabra del Señor, y puso a la derecha y a la izquierda, dice la Escritura, como paredes, hermanos, de agua, y en medio el camino seco por donde pasó el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor. No era fácil llenar los zapatos de Moisés, hermanos. Amén. Moisés era punto y aparte. Amén. Y por eso, hermanos, ¿verdad?, Josué no lo llenaba muy bien, para el pueblo por lo menos. Amén. Porque dice la palabra del Señor que aunque Dios, hermanos, lo confirmó a través del juicio del Tumim por medio del ministerio sacerdotal, dice la palabra del Señor que aún el pueblo tenía ciertas dudas acerca de Josué. Amén. Y vemos, hermanos, en el capítulo 1 del libro de Josué, gloria al Señor, lo que Dios, hermanos, ¿verdad?, le dice a Josué. Y le dice el Señor a partir del versículo 1, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bendito sea el Señor. Amén. Dios, hermanos, le estaba dando ánimos. Dios lo estaba confortando y lo estaba confirmando en el llamado, en la comisión que le había encomendado. Dios, hermanos, le estaba asegurando que Él estaría con él, de igual manera que estaba con Moisés. Amén. Hermanos, sin embargo, la gente, hermanos, ¿verdad?, pues no escuchaba la voz de Dios.
La Biblia dice que Dios le habló a Josué. Amén. Pero, hermanos, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que la misma palabra de Dios es por fe y para fe, dice la palabra del Señor. Dios habla, hermanos, ¿verdad? Y como decía hace un momento, a nosotros nos corresponde, hermanos, ¿verdad?, tomar lo que Dios dice o desecharlo. Amén. Los hombres que oyeron la voz de Dios, hermanos, no siempre la escucharon directamente de Dios. En el caso de David, hermanos, habían profetas que le decían: esto es lo que te dice Dios. Amén. Y él creía y hacía lo que Dios le había mandado por medio del profeta. Y muchos reyes, hermanos, ¿verdad?, no escucharon directamente la voz de Dios, sino a través de sus siervos. Amén. De la misma manera, el pueblo, hermanos, ¿verdad?, creía o no lo que Dios decía a través de Josué. Y Josué les decía: Dios me ha puesto. Moisés también les dijo: el Señor me dijo, el Señor dice que hagan esto. ¿Y qué pasó? Tuvimos a un Coré. Amén. Tuvimos también, en el caso de David, a su propio hijo, a un Absalón, hermano, ¿verdad?, rebelde, que pensaba que era fácil, hermano, ¿verdad?, desechar las cosas de Dios. Y no fue así. Pagaron con sus propias vidas, hermanos, el desafío, no al hombre, sino a las disposiciones de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor, pues, hermanos, que a Josué Dios, hermanos, lo estaba confirmando. Dios le estaba dando el ánimo, Dios le estaba dando la certeza, hermano, de que Él estaba con él, al igual que con Moisés. Aleluya. Pero el pueblo tenía sus dudas. Por eso dice la palabra del Señor, hermanos, seguimos leyendo, y dice el versículo 10. Dice: Josué mandó a los oficiales del pueblo. Fíjense, hermanos, aquí es donde realmente entra, hermanos, ¿verdad?, en vigor el liderazgo. Cuando un líder, hermanos, ¿verdad?, da una orden, entonces dice: uy, ¿y por qué te tengo que obedecer, o qué? ¿Sí? ¿Tú eres mexicano? Yo también. Amén. Entonces, hermanos, ahí es donde empieza, hermanos, el conflicto. Y dicen que Josué dio una orden, mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado de este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, oiga la respuesta, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, con una condición: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Eso es lo que te pedimos, nada más, Josué. Amén. No hay problema. Si tú dices que Dios te puso como líder,
Queremos ver que Dios te respalde de la misma manera que respaldó a Moisés. Que Dios esté contigo como Dios estuvo con Moisés. Eso es todo lo que te pedimos. Y todo lo que tú nos mandes, nosotros lo vamos a hacer. Y si alguien desobedece y tú dices que lo apedreamos, lo matamos, lo ahorcamos, pero que Dios esté contigo. Esa es la condición, la única condición que te ponemos. Amén. Y hermanos, dice la palabra del Señor que ahí es donde Dios, hermanos, en el capítulo 3, versículo 7, le dice a Josué: desde ahora comenzaré a engrandecerte. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, el expediente. Debemos de tomar en cuenta, hermanos, gloria al Señor, los antecedentes, hermanos, de Josué. Con Dios los tuvo en cuenta. Amén. Un hombre que sirvió, un hombre que fue fiel, un hombre que fue aguerrido, un hombre que fue servidor, un hombre, hermanos, que fue leal en todas las cosas, hermanos, en cuanto a su ministerio al lado de Moisés. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos, volviendo a 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra del Señor, hermanos, dice que Dios os exaltará cuando fuere tiempo. Hay veces que nosotros, hermanos, ¿verdad?, queremos que Dios, ¿verdad?, sea como el hada de los cuentos. ¿Sí recuerdan el hada de los cuentos, verdad? Sí, que tiene una varita mágica, ¿no? Sí, y le hace ¡pim! Y ya. ¿Sí? Acuérdense de la calabaza esa, que había una calabaza y unos ratones, ¿no? Sí. Y viene el hada, hermano, ¿verdad? ¿Y en qué me voy? Dice la Cenicienta, ¿no? No, dice, pues ya estaba vestida, hermano, ¿verdad? Sus zapatos de cristal y su vestido de novia y todas las cosas, ¿no? Y si yo, ¿en qué me voy? No tengo ni un burro. Ya, no te preocupes, dice la hada marina, ¿no? Se encuentran los ratones y ¡pim! Y se vuelven un caballo. Sí. Y ahora el carro, está una calabaza, ¿no? ¡Pim! Y se vuelve un carruaje. A veces pensamos que tenemos un Dios así, hermanos. Amén. Dios no es así, hermanos. Dios nos somete a un procedimiento, gloria al Señor. Todos los siervos de Dios, hermanos, han pasado por un proceso muy difícil. Amén. Todos los siervos de Dios, hermanos, han pasado, hermanos, muchas veces por aflicciones. Hermanos, a veces, hermanos, un siervo de Dios es aplaudido, hermanos, ¿verdad?, hasta que se queda sordo. Y a veces, hermanos, es apedreado hasta que queda inerte. Amén. Así son las cosas, hermanos. Dios, hermanos, nos somete. A veces, hermanos, te da grandes cosas, hermanos, y te exalta, hermano, y te alegras y te regocijas en gran manera. Y de repente, hermanos, ¿verdad?, te viene desde allá arriba, ¿no? ¡Ah! ¡Pum! Aterrizas en el suelo con un santo trancazo y te quedas ahí retorcido. Ay, Señor, ¿por qué me haces esto? Pero ese es el proceso de Dios, hermanos. A Moisés, hermano, cuando sacó a Israel de Egipto, casi le hacen, hermanos, una estatua ahí en el desierto. Pero ¿qué pasó cuando no había agua? Cuando no había que comer. Amén. Dice, te vamos a apedrear, ingrato, porque estábamos mejor allá en Egipto. ¿Ven? Porque allá había, dice, comida. Preferiríamos, dice, que nos regresáramos nuevamente, dice, aquí. Preferiríamos ser esclavos que estar aquí en el desierto, muriéndonos de hambre y de sed. Y tú tienes la culpa. Y hermanos, así son las cosas. Y muchos otros siervos de Dios pasaron por ese proceso. Y nadie, ningún hijo de Dios, hermano, puede evadir el proceso. Dios lo quiere exaltar, pero Dios quiere ver tu expediente.
Dios quiere, hermano, gloria al Señor, que tu expediente, hermano, cuente con cosas buenas. Amén. Cuente con lealtad. Que tu expediente diga que tú eres un hombre fiel, una mujer fiel, un hombre, una mujer de devoción, una mujer, un hombre esforzado, un hombre, una mujer de fe, gloria al Señor. Esto es lo que Dios busca, hermanos, en tu expediente. Y en el mío ni se diga. Amén. Y dice el apóstol Pedro, hermanos, allí donde citaba, decía al principio, hermanos, que el Espíritu de Dios le dice al apóstol Pedro, en la primera de Pedro capítulo 5, en el versículo 1 en lo adelante, dice: ruego, dice, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere el tiempo. Amén. Tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. Amén. No promovernos a nosotros mismos, sino esperar el tiempo de Dios. Yo les digo, como decía Pablo, hermanos, a Timoteo, que todo aquel que desea un obispado, buena obra desea, dice la palabra del Señor. Pero el siervo de Dios, dice la Escritura, no debe ser contencioso, no codicioso de ganancias deshonestas, dice la palabra del Señor. Amén. No peleonero. En fin, ahí está la lista, hermanos. Amén. Porque eso va al expediente. Amén. Eso va al expediente. Es codicioso, ahí está en el expediente. Es peleonero, ahí está en el expediente. Es infiel, ahí está en el expediente. Tiene dos mujeres, ahí está en el expediente. Todo, hermano, ahí va al expediente. Amén. Y de eso depende, hermanos, el éxito. Por eso Dios le dice a Josué que nunca se aparte, dice, de tu boca y de tus ojos este libro de la ley, para que tengas presente siempre los mandamientos y los preceptos de Dios. Amén. Y si los pones por obra, dice el Señor, todo lo que emprendas te hará bien, dice la palabra del Señor. Vas a tener éxito en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, en todos tus proyectos. Vas a tener éxito porque Dios estará contigo, gloria al Señor, por cuanto tú estás con Dios. Amén. Si tú estás con Dios, Él está contigo, gloria al Señor. ¿Y cómo es estar con Dios, hermano? En obediencia, en fe, en servicio, gloria al Señor. Eso es lo que Dios demanda de sus hijos. Y Dios quiere exaltarte, pero tienes que esperar el tiempo de Dios. Dios, hermanos, gloria al Señor, miró la trayectoria de la carrera de Josué, dice la palabra del Señor, en donde estuvo con Moisés, todos los peligros, todas las batallas, hermanos, todo, hermanos, lo que había hecho Josué. Y ya había pasado mucho tiempo. Era un joven, dice la palabra del Señor. Moisés tenía 80 años, dice la Escritura, cuando Dios lo comisionó para sacar al pueblo de Israel, hermano, de la esclavitud de Egipto. Y Moisés se lo ganó al muchacho.
Era un joven, dice la palabra del Señor, Josué. Y lo trajo Moisés, hermanos, como un servidor. Y Josué, hermanos, se portó a la altura de las circunstancias. Y cuando Moisés, hermanos, murió, antes de que Moisés muriera, Dios escogió a Josué. Y al mismo Moisés le dijo: revístelo de tu investidura, dale de tu dignidad, pon tus manos sobre él, ora por él, confírmalo como un líder delante de mi pueblo. Y este hombre, dice, va a repartir la tierra que les prometí a sus padres. Amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios le dio a Josué todo el éxito. Amén. Dios estuvo con él. Paró el curso del río Jordán cuando más crecido estaba. Dice la Biblia, hermano, ¿verdad?, que en ese tiempo, cuando ellos, hermanos, cruzaron el río del Jordán, era el tiempo de la siega. Y en ese tiempo se desbordaba el río. Es decir, que no había ahogado, hermanos. Estaba hondo por donde quiera que le buscara. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que Dios paró el curso, paró la corriente de las aguas, hermano, y empezaron a llegar, hermanos, pero cuando estaban ahí cerca del arca del pacto, el agua se frenaba, y la que venía bajando, hermano, también se frenaba, y empezó a ser, hermano, ¿verdad?, como una pared, como un muro, dice la palabra del Señor. Y la que había pasado siguió su curso. Amén. Pero la que todavía no pasaba se frenó ahí hasta que todo el pueblo de Dios pasó. Y eso lo hizo Dios, hermanos, en el ministerio de Josué. Amén. Y allí, hermanos, entendió el pueblo de Israel que Dios verdaderamente había puesto a este varón, hermano, como caudillo de su pueblo para guiarlo, hermanos, a la conquista de la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Amén. Dios también nos quiere exaltar a nosotros, pero tenemos que tener cuidado, hermanos, con nuestro expediente. El Señor llegó el día en que le dijo a Josué: desde este día, a partir de aquí, te voy a engrandecer. Amén. Delante de todos los ojos del pueblo de Israel, ellos van a comprender que yo estoy contigo y que te voy a respaldar como respaldé a Moisés, mi siervo. Amén. Y aunque los zapatos de Moisés te quedan grandes ahora, lo vas a llenar. Amén. Se va a ajustar también. Amén. Porque yo soy el Dios de Moisés y seré el Dios tuyo. Amén. Porque Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana y por todos los siglos venideros, hermano. Él no cambia, su poder no merma. Amén. Su poder, hermano, sigue intacto. Bendito sea el Señor. Él no se deteriora, Él no se envejece ni se cansa, hermanos. Él es el mismo siempre. Gloria al Señor. Amén. Así que, mis hermanos, tenemos que esperar el tiempo de Dios, pero tenemos que tener un expediente también limpio, un expediente, hermano, que dé testimonio, hermano, de nuestra lealtad, de nuestras obras, hermano. Tenemos que tener, hermanos, gloria al Señor, ese expediente, hermano, que llene, hermanos, el gusto de Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo no sé, hermano, ¿verdad?, que te falte. Yo no sé, hermano, ¿verdad?, si quizá, hermano, ¿verdad?, no tenga nada en el expediente. Pero esto, como te digo, el llamado de Dios implica responsabilidad, constancia, fe, devoción por Dios, por sus proyectos, por sus obras, hermanos. Amén. Las obras de Dios, hermanos, son muchas, son interminables. Hermanos, terminas una y ya tienes 10 por delante. Amén. Nunca se acaba el trabajo, hermanos, en la obra del Señor. Siempre hay trabajo, siempre lo hay. Recuerdo aquella parábola
de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que un hombre que tenía una viña salió, hermanos, a la ciudad, a la plaza, y dice que se encontró ahí hombres que estaban, hermanos, ¿verdad?, holgazaneando. Y dice la palabra del Señor que le dijo: ¿qué hacen aquí? ¿Por qué no hacen nada? Dice: ¿por qué nadie los ha contratado? Pues vénganse, dice, ahorita yo les contrato. Para esto dice la palabra del Señor que era, hermano, ¿verdad?, la obra tercera. Y fueron a la viña, se pusieron a trabajar. Salió a las 12 del día, la hora sexta, y también, hermanos, se encontró a otros que estaban por allí y les dijo: ¿por qué no trabajan? Dijo: nadie los ha contratado, vénganse a mi viña. Y les dio trabajo. Salió a la hora novena, hermanos, que son las 3 de la tarde, y pasó lo mismo. Y a los que encontró allí se los llevó a la viña. Luego salió, dice la palabra del Señor, a la hora onceava, es decir, a las 5 de la tarde, cuando falta una hora nada más, hermanos, para que entre la noche. Y encontró también gente desocupada y les dijo: ¿por qué no están haciendo nada? Porque nadie nos ha contratado. Vénganse, todavía hay una hora, algo pueden hacer. Y se los llevó, dice la palabra del Señor. Y a la hora de pagarles, dice que le dijo a los administradores: páguenle primero a los que llegaron último. Y cuando les dieron, hermanos, ¿verdad?, su salario completo, como si hubieran estado trabajando todo el día, dice que los otros se frotaban las manos. Dice, si a estos que trabajaron una sola hora les están dando todo ese dinero, entonces a nosotros, ¿cómo nos va a ir? Sorpresa, les dieron la misma cantidad de dinero y tacharon al Señor de la viña como injusto, porque dijeron: oye, a estos que trabajaron, dice, una hora les has pagado igual que a nosotros que trabajamos todo el día. Esto es injusto. Y la respuesta fue: ¿y en qué te agravio? Si yo te dije cuánto te iba a pagar por tu jornada y te estoy dando lo justo. Pero si a estos que llegaron al último yo decido darle de lo mío, ¿a ti qué? ¿Saben qué significa esto, hermanos? Lo que dice Pedro: yo, dice, anciano, le ruego también a los demás ancianos, amén, pero también a los jóvenes, dice. Esto es, hermanos, ¿verdad?, a los que tienen una temprana edad, Dios les llama, hermanos, ¿verdad? A los niños, Dios llamó, hermanos, a niños, hermanos, amén. ¿Se acuerdan de Samuel? Era un niño cuando Dios le habló y lo levantó, hermano, como su siervo, lo escogió. ¿Se acuerdan, hermanos, de Josías? Era un niño cuando ocupó el reino de Israel. Acuérdense de David, era un jovencito también, hermano, cuando Dios lo escogió, amén. Pero todos pasaron por el proceso. Y dice pues la palabra del Señor, hermano, que Dios nos llama a temprana hora, en la mañana, cuando todas tus fuerzas, ¿verdad?, están contigo, cuando eres ágil. Pero también necesita Dios gente con experiencia, hombres que ya están maduros, hermano, ¿verdad?, que a lo mejor nos falta una hora, hermano, para que se nos apague la lámpara. Pero, hermanos, en la obra de Dios siempre hay trabajo para todos, gloria al Señor, amén. Todos tenemos trabajo, todos tenemos algo que hacer, hermano. Y el primer trabajo, hermanos, que Dios nos está encomendando es la de nuestra propia familia, de tus hijos, de tu esposa, amén. Ese es el primer trabajo, la primera comisión que Dios nos da, hermano, a nosotros como padres de familia. Entonces, hermanos, obedezcamos al Señor.